Miércoles 1 de mayo. Atentan contra la vida del periodista de Semana Ricardo Calderón. Él venía investigando las irregularidades en la cárcel militar de Tolemaida. Según su denuncia, varios de los militares condenados por delitos de lesa humanidad estaban gozando de privilegios. Los sicarios le dispararon 5 veces a su carro cuando volvía a la capital, luego de hacer una reportería sobre este mismo caso. Lunes 6 de mayo. 14 periodistas de Valledupar son amenazados de muerte por un grupo ilegal que se hace llamar Ejército Antirrestitución. En un panfleto que distribuyeron a los medios de comunicación sentenciaron: tienen 24 horas para salir de la ciudad y debe quedar claro que si siguen metiendo sus narices en los casos de restitución de tierras, serán ustedes las próximas víctimas. Es el único y último llamado que se les hace. Lunes 13 de mayo. La Unidad de Protección del Gobierno denuncia un plan para asesinar a los periodistas Gonzalo Guillén y Ariel Ávila y al analista y columnista de Semana León Valencia. ¿Por qué se están recrudeciendo las amenazas contra periodistas en Colombia? Los invitados de esta noche son Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa; Gonzalo Guillén, periodista recientemente amenazado; Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección; y César Caballero, gerente de la firma Cifras y Conceptos. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy es un día difícil para muchos periodistas en Colombia, pero cabe la pregunta: ¿por qué se está recrudeciendo las amenazas contra los periodistas en Colombia? Esa es una de las preguntas que están sin resolver y que vamos a discutir no solamente con ellos, sino que también vamos a tener un invitado muy especial, un periodista de la región que por motivos de seguridad no puede decir ni su nombre ni su identidad, no va a revelar su identidad. Tal es el tamaño de la situación que se vive en las regiones. Con los que estamos aquí en la mesa y con este periodista que está ubicado en Santa Marta, la única seña que vamos a dar, vamos a comenzar este tema tan difícil. Yo diría que podríamos comenzar con Nacho, que es Ignacio Perfecto. Gómez, Ignacio, para darnos un poco la situación, el ambiente. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, antes de pasar a la encuesta que tiene César Caballero, que también nos ha impresionado mucho? Lo primero que hay que decir es que estábamos o estamos en un momento diferente al más emblemático del periodismo colombiano. Estamos en un momento diferente en el que tú escribiste la historia del periodismo ensangrentado. ¿Cómo era? Crónicas que matan. Crónicas que matan. Esta es una época diferente del periodismo y todavía no sabemos qué pasó en la mitad. Es decir, ya no estamos con cifras de 7 periodistas muertos por año. O sea, hemos mejorado en eso. Nuestro promedio de 3 décadas en el siglo XX y hasta entradito del siglo XXI. En el año 2002 hubo 11 periodistas asesinados por razones de su oficio en Colombia. Esa no es esta época actual. No obstante, si contamos las amenazas como amenazas individuales, no podríamos decir que estamos en una racha especial de amenazas contra los periodistas. De hecho, esas amenazas han venido creciendo prácticamente al mismo tiempo que crecen los asesinatos, se han venido multiplicando exponencialmente. Y pues, sea lo que sea, yo sé que Gonzalo es un gran periodista, Ricardo es un gran periodista, pero como amenaza cuentan que igual que la del reportero de Radio Onda, y a ese nunca lo han dejado de amenazar durante todo este tiempo. Entonces lo que tenemos ahora es que en el último mes ha habido ataques directos y amenazas, yo creo de ya mucha soberbia del grupo criminal en contra de los periodistas. Eso sí era una situación que no teníamos y que sí es muy parecida a la de los años 87, cuando asesinaron a tu hermana y
cuando tuvimos que salir del país y junto con muchos otros periodistas Cuando en esa época. Nacho y yo nos tocó irnos del país. Yo era un bebé en esa época. Ah, no, ¿y yo qué? ¿O qué? También, obviamente. O sea, ahora resulta que yo salía de ver. Yo quería pasar, antes de entrar en el tema del Estado, digamos, en donde los periodistas nos toca hacer la información y sacar lo que está pasando en las regiones. Yo quería preguntarle a Gonzalo Sánchez, a Gonzalo Guillén, que es además uno de los periodistas que está en este momento en la mira, ¿no es verdad? Por las averiguaciones que además usted hizo y que hoy conocen no solamente la unidad de protección, sino la Fiscalía. Gonzalo, ¿por qué no nos cuenta qué fue lo que pasó? En su caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo están, no amenazando, le decretaron ya una pena de muerte? Todo esto comienza porque como en septiembre del año pasado, yo no sé si es septiembre o agosto, a mí me llamó Yandra Brito, que era la exalcaldesa de Barranca. Sí. Alguien le dijo que hablara conmigo, entonces me llamó muy angustiada a decirme que le han matado al marido y que el señor Kiko Gómez la iba a matar a ella, que era el gobernador de La Guajira, y incluso ella me hizo llegar documentación en que ella denunciaba eso. Yo no entendí bien y pues me quedé como a la espera de qué iba a pasar, y a ella la mataron efectivamente. Incluso ella me contó algo muy triste, y es que ella y su marido habían adoptado 2 huerfanitos, y son huérfanos por segunda vez. Uf, Dios mío. Y entonces, por ese caso, yo empecé a interesarme en La Guajira, Cesar, que era un tema que yo ya había trabajado antes incluso hice un libro sobre los Maya y su familia y todos sus nexos con Jorge 40 y todo eso, y el Magdalena. Esto coincidía un poco con lo de la investigación de Arcoiris. Digamos que yo en principio encontré que hay no existe la frontera con Venezuela, o sea, parte del Magdalena, parte de Cesar, toda la Guajira y un territorio que va hasta Maracaibo, es un país que yo lo llamo Narcolandia. No hay fronteras, allá no gobierna Chávez, ni gobierna Maduro, ni gobierna Santos, gobierna la mafia. Sí. Y ahí es muy cierto que se han metido los carteles mexicanos. Ahí yo tengo informaciones muy precisas que he compartido y que me han entregado gente que ha estado en las reuniones e investigadores de los Estados Unidos. Reuniones que se han hecho para alquilar o repartir los puertos de La Guajira, los puertos naturales, pactar los precios y las formas de pago de las rutas y el uso de los puertos y el uso del puerto de Maracaibo. Tanto que hoy día desde el puerto de Maracaibo la gasolina no solamente sale para Colombia, la de Venezuela, sino que la están llevando en buques hasta México y ya la están vendiendo. La gasolina venezolana es mejor negocio que la cocaína actualmente. Entonces, digamos, yo estaba metido en esta investigación. ¿Hace cuánto está metido, Gonzalo? Hace unos 3, 4 meses. Yo hice una gira larga por La Guajira, ya recluté muchas fuentes, hablé con mucha gente que había contactado por otros medios. ¿Y usted está haciendo un documental? Estoy haciendo un documental, sí. Lo que yo quiero hacer al final es un documental. Que sobre eso, sobre Narcolandia, digamos, que puede ser un título provisional. ¿Y usted descubrió que ese... No, o sea, detrás de eso había unas personas que No, todo lo que contaban de este señor, una cosa verdaderamente espeluznante, aterradora. Yo pensé, mientras yo termino el documental, pues va a haber 100 muertos. Entonces lo que hice fue reunir todas las demandas que se ponían y que se desaparecían, y con un grupo de gente les pedí que con juicio hiciéramos una lista de todos los muertos cronológicos y cómo se atribuían esos muertos. Hice un documento y se lo entregué al fiscal general, y el fiscal me respondió diciendo que había ordenado unas investigaciones que parece que van andando bien, y tomó una serie de determinaciones. Yo creo que eso despertó pues ese charco de sangre que estaba dormido, coagulado, digamos. Y de ahí viene pues la amenaza, claro. De ahí viene la amenaza. De ahí me informan a mí que hay un plan para matarme, y yo se lo hice saber a ustedes, lo denuncié, claro, ante la fiscalía.
coincide eso con que Arco Iris les llegó la misma información de lo que estaba pasando con ellos, porque toda esta gente de La Guajira creía que lo que había publicado Semana, porque quiero decir, ahí viene la publicación de Semana. Y después viene la publicación después de la mi revista denuncia Semana. viene la publicación de Semana, que coincide con mucha de la información mía, que es un magnífico artículo y una portada que destapó una alcantarilla, digamos. Y entonces en eso estamos, que unos planes bien complicados. Una situación muy difícil, es verdad, y usted sigue empeñado en sacar adelante su documental. Sí, claro. Sí, conociéndolo usted, pues obviamente la pregunta, ¿no es verdad? Es una estupidez lo que acabo de decir. Andrés, ¿cómo hizo usted para saber qué pasó? O sea, ¿cuál es la dimensión de lo que le da a usted este relato, pero además con otro tema? Porque no son estos los únicos periodistas que están en este momento con la situación de seguridad difícil, sino hay otros, como por ejemplo los 14 de Valledupar. Pero cuénteme más o menos cuál es la situación con respecto a estas últimas amenazas. Bueno, sí, es importante aclarar que la tarea de la Unidad Nacional de Protección, como su nombre lo indica, es la protección de estas personas en riesgo. No puedo adentrarme mucho en los detalles de la investigación, ni me compete hacerlo, salvo lo que ya he hecho, que es alertar a las autoridades, reunirme con la DIJÍN, reunirme con la Fiscalía. Pero en el tema de la amenaza, lo que nosotros recibimos es una información muy precisa, muy concreta, que pocas veces se recibe una información tan específica y tan puntual sobre no una amenaza, como se ha dicho, sino un plan concreto para atentar contra 3 personas que ya tienen protección nuestra, que la vienen teniendo desde cuando el Ministerio del Interior manejaba directamente el programa. Tomo contacto directo con 2 de ellos, con León y con Ariel. Analizamos la situación. Yo les digo que la fuente que nos ha llegado la información a nosotros es de la máxima credibilidad. Ellos también tienen información que apunta hacia la misma dirección y tomamos una serie de determinaciones. La primera es, obviamente, reforzar el esquema de protección de ellos, reforzar los protocolos y el cuidado y la atención que hay que tener, porque hay que decirlo que personas como Ariel, como León y como Gonzalo también, llevan muchos años conviviendo con amenazas, muchos años conviviendo con un esquema de protección. Sí. Y hay que decirlo, lamentablemente muchas veces bajan la guardia porque se acostumbran a esta situación. Entonces es como hacer una nueva alerta para refinar los procedimientos y el cuidado y tomamos la decisión de hacerlo público. ¿Por qué lo hacemos público? Muchos se preguntaron eso. En primer lugar, porque consideramos, y en esto coincidimos tanto los protegidos como la unidad, como la propia DIJÍN, que ya estaba alertada de esta situación, que es un efectivo método disuasivo hacerlo público para frenar este plan y este intento de asesinato contra ellos. Y en segundo lugar, para hacer un llamado, que creo que ya quedó claro ante toda la sociedad, de lo que está pasando y que tiene que ver con amenazas a otros periodistas, que como tú bien lo has mencionado, y que mandaron una señal muy clara a este gobierno, que le damos toda la credibilidad a esta situación, toda la seriedad, y que no vamos a permitir que se amenace a los periodistas, que su único pecado es revelar nexos de corrupción y nexos de crimen organizado en este país. Bueno, seguimos después de esta pausa hablando sobre cuáles son los desafíos que enfrentan hoy los periodistas, además de los que están siendo amenazados, y seguimos, no se vayan, que vamos también a hablar con un periodista que está en la región y que por motivos de seguridad no podrá decir su nombre. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.